Un hombre temblando en el suelo, convencido de que iba a morir, con los labios ardiendo como brasas y los ojos abiertos ante una visión que ningún humano había soportado jamás. Imagina estar allí, dentro del templo de Jerusalén, cuando el velo se abrió, y un joven sacerdote llamado Isaías vio lo que nadie más había visto al mismo Dios sentado en su trono, rodeado de fuego y de criaturas celestiales. ¿Qué habrías hecho tú si esa visión te hubiera mostrado no solo tu pecado, sino también el futuro del mundo entero? Isaías no fue un profeta cualquiera. Fue un hombre común que vivió en un tiempo de caos, en medio de un pueblo que había olvidado a su diosa, pero algo ocurrió. Algo tan grande que lo convirtió en la voz más poderosa del Antiguo Testamento Nere. Y lo que vio, lo que escuchó, lo que se atrevió a escribir siglos antes, aún nos persigue hoy, porque Isaías no solo habló de reyes y guerras, habló de un niño imposible, de un siervo sufriente, de alguien que cambiaría el destino de la humanidad. Y lo dijo 700 años antes de que sucediera. Si alguna vez te has preguntado si la Biblia es solo un libro antiguo, o si en verdad es un mensaje vivo que atraviesa generaciones, la historia de Isaías te va a sacudir, porque este profeta se atrevió a anunciar lo impensable en que Dios mismo vendría a la tierra. Pero antes de llegar a ese misterio, hay que entender dónde empezó todo. Judá, el reino del sur, acababa de perder a su rey. Usías había gobernado por más de medio siglo, y su muerte dejó a la nación en un estado de miedo absoluto. En las calles se respiraba incertidumbre. Las familias se miraban sin saber si habría futuro, y los ejércitos enemigos acechaban como lobos hambrientos alrededor de Jerusalén. Ese era el escenario en el que Isaías creció. Un sacerdote joven, de familia honorable, rodeado de templos llenos de rituales, pero vacíos de verdadera fe. Y aunque cada día veía el incienso elevarse al cielo, en su corazón sentía que algo estaba roto. El pueblo adoraba con los labios, pero su corazón estaba en otra parte. La idolatría se había infiltrado hasta en las casas más devotas. Los líderes religiosos negociaban favores, como si el templo fuera un mercado. Los reyes solo buscaban alianzas humanas, confiando más en ejércitos extranjeros que en el Dios que los había liberado de Egipto. Isaías cargaba esa frustración en silencio, hasta que un día, lo imposible sucedió. La noche estaba cargada de silencio. El templo, normalmente un lugar de rutina religiosa, parecía diferente. Isaías entró con pasos lentos, como si algo lo llamara desde lo profundo. El aire era denso, casi pesado, como si cada piedra del santuario guardara un secreto que estaba a punto de revelarse. De repente, el mundo conocido se quebró. Una luz lo inundó todo. No era fuego común, no era lámpara ni antorcha. Era un resplandor imposible, tan intenso que Isaías sintió que sus ojos ardían. Levantó la mirada y lo vio. Un trono alto, majestuoso, imposible de describir con palabras humanas, y en ese trono, el Señor, no un ídolo de piedra, ni un relato de sus ancestros, era Él en vivo, real, terrible y glorioso, al mismo tiempo. El templo vibraba, los cimientos parecían sacudirse, y de pronto se escuchó un canto atronador que no venía de la tierra. Seres con 6 alas cubrían sus rostros, volaban alrededor del trono, y su voz estremecía los muros. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías cayó al suelo. No podía resistir. Su corazón gritaba que estaba perdido, que ningún hombre podía sobrevivir a esa santidad. Soy un hombre de labios impuros, exclamó temblando, y habito en medio de un pueblo impuro. Mis ojos han visto al Rey. En ese instante, pensó que su fin había llegado, pero un ser celestial tomó un carbón encendido del altar y se lo acercó. Isaías quiso llorar, pero estaba paralizado. El fuego tocó sus labios, y el dolor fue insoportable, como si su boca ardiera por dentro. Sin embargo, no era solo dolor, era liberación. La voz resonó. Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. El joven, aún temblando, escuchó entonces la pregunta que cambiaría todo. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No había nadie más en el templo. El silencio era absoluto. Y allí, en medio del miedo y el asombro, Isaías susurró lo imposible. Aquí estoy, envíame a mí. Pero Dios no lo envió con promesas fáciles. Lo envió con una misión destinada al rechazo. Ve y dile a este pueblo: no oíd bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y ciega sus ojos. ¿Te imaginas recibir un llamado así? Una misión donde desde el inicio Dios te dice: hablarás, pero no te van a escuchar. Profetizarás, pero te van a rechazar. Ese fue el destino de Isaías. Mientras otros soñaban con victorias militares y alianzas que dieran seguridad, Isaías tuvo que cargar con mensajes de advertencia, visiones de destrucción y profecías que parecían absurdas para su tiempo. Y sin embargo, fue en medio de ese rechazo cuando anunció algo que nadie podía imaginar.
Las calles de Jerusalén hervían de rumores. Los ejércitos enemigos se acercaban. Los consejeros reales discutían estrategias desesperadas y el rey Acaz apenas podía dormir. El miedo era un perfume que impregnaba cada esquina de la ciudad. Y en medio de ese caos, Isaías apareció con un mensaje que parecía una locura. «Escucha, oh casa de David», proclamó con voz firme en el palacio. «El Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel». El silencio cayó sobre la sala. Los hombres se miraron incrédulos. ¿Una virgen embarazada? ¿Un niño como señal divina? Era ridículo, impensable, ofensivo incluso. Algunos se rieron, otros bufaron con desprecio. Pero Isaías no retrocedió. Para él, aquellas palabras eran fuego en los huesos. Ese no sería su único mensaje extraño. Poco tiempo después subió al monte a orar en la madrugada y otra visión lo atravesó. Vio un niño, pero no como los demás. Había un resplandor alrededor de él. Una voz tronó en su mente: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Isaías descendió del monte con el corazón latiendo como tambor. En las plazas lo gritó. En los mercados lo anunció. Un niño traerá paz. Un hijo llevará en sus hombros el gobierno eterno. Pero la gente no quería escuchar. Querían espadas, querían ejércitos, querían alianzas humanas. ¿Qué salvación podía venir envuelta en pañales? Los años pasaron y las visiones se volvieron más oscuras. Isaías ya no veía solo niños, veía un hombre. Un siervo. Su aspecto era humilde, su rostro marcado por el sufrimiento. No levantaba la voz en las plazas, no buscaba aplausos, cargaba con el dolor como si fuera suyo. Y entonces la visión se volvió insoportable. Vio al siervo golpeado, escupido, azotado, vio su espalda desgarrada, su rostro ensangrentado, y aún así, silencio. Como cordero fue llevado al matadero, escribió Isaías con lágrimas corriendo por su rostro, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué clase de profecía era esa? ¿Qué Mesías podía ser uno que sufre, que es rechazado, que muere como un criminal? El pueblo quería un rey guerrero, un libertador con espada. Isaías hablaba de alguien que llevaría el dolor de otros, y lo peor, o lo mejor, estaba aún por revelarse, porque en la visión, Isaías vio algo imposible para su tiempo. Después de ser herido, después de ser molido por nuestros pecados, después de morir, ese siervo vivía, lo vio de pie, con los ojos encendidos, como alguien que había vencido a la muerte misma. Isaías apenas podía escribirlo. Sus manos temblaban al registrar esas palabras. Después de la aflicción de su alma, verá la luz. El clímax de su ministerio no fue anunciar destrucción, fue anunciar lo imposible en que un hombre sufriría y moriría por la humanidad, y que luego volvería a vivir. Y lo dijo 700 años antes de que ocurriera. Isaías no sabía que cada palabra escrita con lágrimas y temblor sería leída siglos después por generaciones enteras. No sabía que aquel niño llamado Emmanuel sería mencionado en los evangelios, ni que sus descripciones del siervo sufriente encajarían con la vida de un hombre llamado Jesús de Nazaret. En su tiempo fue rechazado, ridiculizado, tratado como loco. Pero la historia confirmó lo que él ya había visto en visión, porque 700 años después, en una aldea despreciada llamada Belén, una joven virgen concibió y dio a luz un hijo. Y en las calles de Jerusalén, ese hijo creció, predicó, fue golpeado, humillado y crucificado, tal como Isaías lo describió con siglos de anticipación. Piensa en esto por un momento. Isaías anunció detalles imposibles. Una virgen, un niño que sería llamado Dios con nosotros, un hombre que sufriría en silencio, que sería herido y molido por nuestras rebeliones. No solo eso, vio su muerte y su resurrección. ¿De verdad crees que un simple ser humano pudo inventar algo así? ¿O será que Isaías estaba escuchando directamente al autor de la historia? Después de Isaías, ningún lector honesto puede volver a mirar la Biblia como un libro de cuentos antiguos. Sus palabras no solo narran el pasado, atraviesan el tiempo y llegan hasta nosotros como advertencia y esperanza. Porque si lo que dijo sobre el Mesías se cumplió con precisión milimétrica, también se cumplirá lo que anunció sobre el futuro de la humanidad. Tal vez hoy tú te sientas como el pueblo de Judá, rodeado de caos, con miedo, pensando en alianzas humanas, buscando soluciones que se deshacen entre las manos. Pero el mensaje de Isaías sigue vivo. Dios no nos ha abandonado. Emmanuel sigue siendo real. El príncipe de paz sigue gobernando, aunque el mundo parezca un desierto. La pregunta es, ¿escucharás la voz del profeta o te unirás a los que se burlaron de él? El eco de Isaías resuena todavía en aquí. Envíame a mí. Y ese llamado no era solo para él, es para cada generación. Es para ti aquí y ahora. La visión de Isaías fue un abismo de dolor,
pero también un amanecer de esperanza. Vio al Mesías antes de que naciera, lo describió antes de que el mundo supiera su nombre. Y hoy, mientras lees estas palabras, esa misma esperanza late para recordarte que incluso, en la noche más oscura, siempre hay una luz que no se apaga. La historia de Isaías no terminó en Jerusalén. Se sigue escribiendo en cada persona que decide creer que ese siervo sufrió por nosotros y venció la muerte. Porque lo que Isaías vio todavía tiene consecuencias hoy. Suscríbete ahora y acompáñanos en el próximo viaje profético, donde descubrirás secretos de la Biblia que cambiarán tu forma de ver el mundo.